el joven que tocó el clarinete, asistió a nuestra escuela de teología este año. Creo que también el año pasado. Así que lo apreciamos mucho y estamos esperando que asista el próximo año también. Y se da cuenta que dijo que sí. Con esa es deuda. Bueno, hermanos y hermanas, me alegra mucho que estén aquí esta tarde. Yo sé que ya hoy es un poco más difícil movilizarse. Me di cuenta de eso personalmente. Ayer fue más fácil, día feriado, y antier también, porque era domingo. Pero yo sé que hoy ya la cosa se complica, así que quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho de venir acá. Amén. Vamos a estudiar un tema muy importante. Como les mencioné, el tema es un poquito más largo que los que hemos trazado hasta ahora, pero esta es la última noche. Así que como decimos en Colombia, vamos a quemar todos los cartuchos. No sé si conocen esa expresión, la usan también. Sí, okay. Cada país tiene sus modismos. Entonces a veces uno usa un modismo y la gente se queda, ¿qué significa eso? Pero veo que algunos entendieron. ¿Cuántos tenemos aquí de El Salvador? ¿Eh? Eso lo sospechaba yo. Yo creo que tenemos aquí salvadoreños y tenemos mexicanos mayoría. Me imagino que uno 25% entre esas dos nacionalidades. Grandes países, con gente muy amable. Yo he estado este año, he estado 3 veces en México. Estuve en Oaxaca, en un ciclo allá. Luego estuve cerca de Motocicla, no sé si algunos saben dónde queda eso. Y luego estuve la última vez en Tapachula. Tuvimos una actividad muy interesante en Tapachula. La primera noche era en un estadio, al aire libre, con ganaderías. La primera noche estaba lloviendo, ya no era época de lluvia, estaba llovinando. Bueno, hice el llamado y estaba llovinando. Tuvimos un buen grupo que respondieron. El siguiente día hubo casi como un tornado que tumbó toda la plataforma y los avisos, dañó el sistema de sonido, se inundó, mejor dicho, la gente no pudimos tener la reunión ahí en el estadio porque el agua llegaba más arriba de los tobillos, todas las sillas mojadas. Así que a última hora se hicieron planes y nos trasladamos a la iglesia central de Tapachula. Tuvimos que tener 2 turnos allí porque la gente no cabía. La siguiente noche el alcalde o el presidente, le dicen allá, el presidente es adventista, así que nos consiguió un salón que tiene capacidad para 1,700 personas. Pusieron 2,100 sillas y tuvimos las últimas 2 noches reuniones allí, un lleno total, como 2,100 personas, más gente parada ahí cada una de las últimas 2 noches. A pesar de los contratiempos, todo salió bien, gracias a Dios. La gente de la región es muy amable. Pude visitar un rancho, donde comí como 12 diferentes variedades de mangos. Mejor dicho, salí desmangado de ahí. Y en ese rancho tenían todas clases. La hermana estaba haciendo unas tortillas, pero así, hechas, ahí mismo, deliciosas. Tenían chiles ahí que arrancaban de la mata, y tenían toda clase de diferentes frutas, papayas, etc. Así que ese fue el día que más disfruté allá, fue el día que fui al rancho. Y les dije que si algún día voy por allá, quiero dormir en el rancho. Estaba en un hotel allí, pero es muy sabroso dormir en el campo. Amén. Todo es silencio, todo es oscuro, bien agradable. Bueno, esa es una corta anécdota. Ahora sí queremos tener la oración para estudiar.
Inclinemos nuestros rostros, hermanos y hermanas, para orar. Querido Padre, gracias por tus bendiciones este día. Amén. Gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa y que podemos estudiar con plena libertad tu santa palabra. Amén. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, Amén. sino que haga un impacto sobre nuestras mentes y corazones. Amén. Te pido, Señor, que bendigas a las visitas que nos acompañan. Vamos a tratar un tema un tanto complejo, pero ayúdale, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a comprender. Amén. Gracias te damos por escuchar esta oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay unas 33,000 denominaciones protestantes en los Estados Unidos. Esto me lleva a preguntarme, ¿qué distingue a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de las otras 33,000 sectas y denominaciones religiosas? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cómo somos diferentes de todas las demás denominaciones? Quiero comenzar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, página 19. Esta la considero ser la cita más importante del Espíritu de Profecía sobre la razón de nuestra existencia como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice allí la sierva del Señor, en un sentido especial, los adventistas del Séptimo Día han sido colocados en el mundo como vigías. ¿Qué es un vigía? Una persona que vigila, un vigilante, para estar seguro de que el enemigo no se mete. Es decir, la iglesia adventista fue establecida con un fin defensivo, para defender la verdad. Pero no solo para defender la verdad, porque sigue diciendo la sierva del Señor, en un sentido especial, los adventistas del Séptimo Día han sido colocados en el mundo como vigías y portadores de luz. Amén. Esa es una función ofensiva. Es decir, no solo defender, sino conquistar. Defender la verdad, pero también compartir la verdad. Dicen, portadores de luz. Sigue diciendo esta cita, a ellos, es decir, a los adventistas, se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Amén. Qué gran privilegio, mis hermanos y hermanas. Ese es el privilegio. Sobre nosotros ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Pero junto con el privilegio viene una gran responsabilidad. Así que la sierva de Dios dice, se les ha encomendado una obra de suprema importancia: la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer año. ¿Cuál es nuestra obra de suprema importancia? Predicar los mensajes de los 3 ángeles. Y luego dice ella, no hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Voy a leer otra vez la última parte. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención, según el Espíritu de Profecía. Ahora, yo no sé si ustedes conocen otra iglesia cuyo mensaje consta de los mensajes de los 3 ángeles. Yo no conozco ninguna iglesia en el mundo cuyo mensaje y misión sea llevar
los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Hay una sola iglesia que dice tener esa responsabilidad especial. Eso es lo que nos hace únicos. Esa es nuestra razón de existir. La proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, no tenemos tiempo de estudiar todos los 3 mensajes. No disponemos del tiempo. Hace unos 2 años grabé una serie de 25 horas estudiando los mensajes de los 3 ángeles frase por frase. Fue algo extraordinario. Yo mismo llegué a comprender mejor los mensajes de los 3 ángeles que lo que había entendido antes. Así que la tarea de resumir aquí es muy grande. Pero usted conoce los mensajes de los 3 ángeles. Primer ángel proclama el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Manda a temer a Dios. Manda a darle gloria. Y manda a adorar al Creador. El segundo mensaje manda a aquellos que están en Babilonia a salir. Babilonia es la confusión religiosa de tantas sectas y denominaciones que tienen tantas enseñanzas distintas. Dios le ha dicho a la iglesia adventista que llame a esta gente a salir para pararse sobre la plataforma de la verdad. Pero el mensaje que especialmente me interesa trazar esta noche es el mensaje del tercer ángel. Y voy a leer ese mensaje como se encuentra en Apocalipsis el capítulo 13 y empezando con el versículo 9. Apocalipsis 14 y el versículo 9 hasta el versículo 12. Dice allí: y el tercer ángel los siguió a los primeros 2, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Yo pregunto, ¿es cosa seria adorar a la bestia, su imagen y recibir su marca? ¿Es cuestión de vida o muerte? Sí, Señor. Y luego noten cómo termina este pasaje en el versículo 11, la última parte. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El mensaje del tercer ángel nos advierte en cuanto al peligro de adorar a la bestia, su imagen y recibir su marca. Entonces yo pregunto, ¿cuán importante es saber quién es la bestia? Dígame usted, ¿cuán importante es saber quién es la bestia? Muy importante. Si usted no sabe quién es la bestia, ¿va a saber qué es la imagen de la bestia? No. Si usted no sabe quién es la bestia, ¿va a saber qué es la marca de la bestia? No. Necesita en primer lugar identificar a la bestia. Y si es capaz de identificar a la bestia, entonces va a saber cuál es la imagen de esa bestia y cuál es la marca de esa bestia. Así que el mensaje del tercer ángel es crucial, es un asunto de vida o muerte. Dios dice: mira, si tú terminas adorando a la bestia, su imagen, y recibes la marca, tú te vas a perder. La ira de Dios va a caer sobre ti. Así que Dios da esa advertencia. Y algunos dicen: ay, pastor, a mí me gusta predicar sobre los evangelios, el amor de Jesús. Eso del tercer ángel, eso es muy fuerte. Yo pregunto, ¿creen ustedes que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de amor? Amén. ¿Por qué da Dios este mensaje, el tercer ángel? Porque Dios no quiere que la gente sufra su ira.
Porque Dios quiere que la gente sepa quién es la bestia, qué es la imagen y cuál es la marca, para que ellos escojan no adorar a la bestia ni su imagen ni recibir su marca. ¿Creen que ese es un mensaje de amor? Mire, yo le puedo decir a mi hijo, mira, cuando tú vayas a cruzar la calle, mira para ambos lados antes de cruzar, porque te digo una cosa, que si no miras, va a venir un carro, te va a atropellar, se te van a salir las entrañas, te va a romper la cabeza. Ay, pastor, no hable así tan fuerte. ¿Por qué creen ustedes que yo le advertiría a mi hijo o a mi hija tal cosa? Porque yo no quiero que el carro los atropelle. Es un mensaje, las advertencias son mensajes de amor. Los hermanos y hermanas, no solo las palabras bonitas de Jesús son mensajes de amor, pero sus advertencias son mensajes de amor. Dios no quiere que adoremos a la bestia ni su imagen y recibimos su marca. Por eso Dios nos ayuda a quién es la bestia. Ahora, la Iglesia Adventista tiene una misión. Y la misión es ir a todo el mundo con el Evangelio. La Iglesia Adventista tiene un mensaje. El mensaje es el mensaje de los 3 ángeles. Pero esta noche me quiero enfocar no en la misión, ni tanto en el mensaje, sino en el método de interpretar las profecías de la Iglesia Adventista. Porque no es suficiente saber que la misión es ir a todo el mundo. No es suficiente saber que los mensajes de los 3 ángeles son el mensaje que nosotros debemos dar al mundo. La Iglesia Adventista tiene un método especial de estudiar e interpretar las profecías. Y me quiero enfocar especialmente en nuestro método, porque si usted tiene mal el método, usted va a tener todo lo demás mal también. Ahora, vamos a analizar este asunto con una profecía que todos conocemos muy bien. La profecía de Daniel 7. ¿La conoce? Yo creo que esta iglesia conoce eso. Ahora, vamos a repasar brevemente el contenido de este capítulo. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. Tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia, muy bien. Hay 3 personas que lo sabían. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Hay unos poquitos más que conocen que es Medo-Persia. ¿Vamos bien? Y luego tenemos una tercera bestia que es un leopardo que representa a... vamos bien. De mal en mejor. Y luego entonces tenemos una cuarta bestia. Le decimos una bestia espantosa y terrible. Ahora, lo que quiero que notemos es que la cuarta bestia, escuchen bien, tiene 4 etapas consecutivas de dominio. 4 etapas consecutivas de dominio tiene la cuarta bestia. Dice, pastor, ¿cuáles son las 4 etapas consecutivas de gobierno de la cuarta bestia? Vamos a Daniel 7, 23 y 24. Y quiero preguntarles, ¿qué representa la cuarta bestia? Ustedes saben qué representa la cuarta bestia. ¿Qué representa? El Imperio Romano. Muy bien. Así que nos hemos movido de Babilonia a Medo-Persia, a Grecia, al Imperio Romano. Ese es el método histórico de interpretar las profecías. Es decir, el método histórico es que la profecía comienza a cumplirse en los días del profeta. En los días cuando vive el profeta, allí comienza a cumplirse la profecía. La cabeza de oro de Babilonia, y Daniel vivía en el reino de Babilonia. Y luego después viene Medo-Persia. Cae el reino anterior, se levanta el siguiente. Cae ese, se levanta el siguiente. Cae ese, se levanta la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Pero quiero que noten que la cuarta bestia tiene 4 etapas de dominio. Versículo 23. Dijo así:
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Esta es la primera etapa. La primera etapa es esta cuarta bestia gobernando sin cuernos. Por un periodo la cuarta bestia gobierna o existe sin ningún cuerno en la cabeza. Y ustedes dicen, ¿será verdad eso? Pues vamos al versículo 24. Dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora yo les pregunto, para que se puedan levantar los 10, ¿ya el reino tiene que existir? ¿Por qué ustedes creen que los 10 cuernos se levantan así en el aire? No. Dice, de aquel reino, de ese cuarto reino, se levantan luego, ¿qué? 10 reyes o reinos. ¿Y qué etapa de Roma es eso? Ustedes saben que el imperio romano se fragmentó, se dividió. Se dividió en 10 reinos. No se lo voy a mencionar todo, pero ustedes han oído los suevos, los lombardos, los anglosajones, los visigodos, los ebrios, los vándalos, los ostrogodos. Es decir, lo que había sido el imperio romano, cuando el imperio romano cayó, todavía estaba el imperio, pero el imperio se dividió en 10 partes. Pero el imperio en sí existió antes de que los 10 cuernos surgieran. Así que la primera etapa es la cuarta bestia gobernando sola, el imperio romano solo. Luego, en el año 476, están los 10 cuernos completos, pero ahora hay una tercera etapa. Porque sigue diciendo en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, que ya existía, se levantarán 10 reyes, y ahora escuchen, y tras ellos se levantará otro. ¿Qué significa tras ellos? Después de ellos se levantará otro. ¿Cuántas etapas llevamos? 3. La cuarta bestia gobernando sola, el imperio romano solo, unido, sin división. Luego el imperio romano se divide en 10 reinos, año 476. Y luego en algún momento posterior a eso, se levanta un cuerno pequeño entre los 10 para gobernar. Llevamos entonces ¿cuántas etapas? 3 etapas de la cuarta bestia. Roma sola, Roma dividida y Roma bajo el dominio del cuerno pequeño. Ahora surge la pregunta: el cuerno pequeño de Daniel 7, ¿qué es lo que representa? En primer lugar, yo pregunto, ¿el cuerno pequeño es romano? Tiene que ser romano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Pues porque sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Tiene que ser un poder romano. Ahora, si ustedes leen Daniel 7 y el versículo 25, que no lo voy a leer porque ustedes lo conocen muy bien, allí da las características del cuerno pequeño. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. Apocalipsis dice que eran blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué es blasfemia según la definición bíblica? Blasfemia no es cuando un ateo desafía a Dios. No, blasfemia en la Biblia significa un individuo que profesa ser el representante de Cristo en la tierra. Y un sistema que dice que tiene poder para perdonar pecados. Eso es blasfemia. Es decir, hay que buscar una Roma que dice que tiene el representante de Cristo en la tierra, una Roma que dice que tiene poder para perdonar pecados. Luego dice que persigue a los santos del Altísimo. Tiene que ser una Roma que persiguió a los fieles de Dios. Y es un poder romano. Después de la desintegración del imperio romano, según la secuencia. Y luego dice que pensaría cambiar los tiempos y la ley de Dios.
Hay que buscar un poder romano que dice que cambió la ley de Dios. Y luego dice que este poder gobierna por tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 tiempos y medio. Pero en la Biblia se aplica el principio día por año. Es decir, un día en las profecías equivale a un año. 3 años y medio por 360 días. Cada uno de esos años nos dan 1260 días. Pero los 1260 días no son días literales, representan ¿qué? Años. Es decir, tenemos que buscar un poder que es romano, que gobernó después que se desintegró el Imperio Romano y gobernó por más de 1000 años. ¿Están conmigo? Amén. Yo pregunto, ¿cuántos poderes en el mundo cuadran con esa descripción? Solo hay uno. Yo pregunto, ¿cuál iglesia en el mundo dice que tiene representante de Cristo en la tierra? ¿Qué iglesia enseña que tiene poder para perdonar pecados? ¿Qué iglesia romana persiguió a los santos de Dios en mecanismos como el Santo Oficio de la Inquisición? Yo he visitado el Palacio de la Inquisición en Perú. Me aterró cómo la muchacha que estaba dando el tour, tienen un cuarto ahí donde muestran todos los implementos que usaban para torturar, creo que el hermano pastor allá del Perú. Y ella sencillamente describía cómo usaban cada uno de esos implementos para torturar a la gente, porque no creía lo que creía la iglesia. Porque enseñaban contrario a la fe de la iglesia católica. Ciertamente, Roma papal persiguió al pueblo de Dios, pero ¿saben algo? La iglesia católica también dice que tuvo poder para cambiar la ley de Dios. Si ustedes miran en los catecismos, van a encontrar algo muy interesante. A pesar de que la Biblia católica tiene el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, la Biblia católica tiene ese mandamiento, en los catecismos no está. Lo sacan del catecismo. ¿Por qué razón? Porque el católico, como regla general, no lee la Biblia, sino que sigue lo que se le enseñó del catecismo. Es decir, la iglesia romana saca el segundo mandamiento del catecismo. ¿Por qué cree que sacan el mandamiento que dice no te harás imagen ni te inclinarás a ella? ¿Por qué cree usted que sacan ese mandamiento? Porque las iglesias católicas están llenas de imágenes y la gente se inclina a las imágenes. Si ponen eso en el catecismo, la gente va a decir, ¿por qué razón entonces tenemos imágenes en la iglesia? Pero cuando usted saca un mandamiento, usted termina con 9 y la Biblia dice que son 10. Así que lo que dice la iglesia católica no, es que el 10º mandamiento hay que partirlo en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo, es el número 9, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, es el número 10. Pero hermanos y hermanas, ese es el mismo mandamiento, codicia es codicia. Pero como sacan el segundo, tienen que partir el 10º mandamiento en 2 para terminar con 10. Pero el cambio más radical que hizo la iglesia romana es pensar que podía cambiar el día de reposo del sábado al domingo. La Biblia dice que debemos guardar el sábado como día de reposo. La iglesia romana dice no, tiene que ser el domingo, y está presionando en Europa para que la Unión Europea imponga una ley dominical a nivel de toda la Unión Europea. Y está presionando que se haga esto en todos los países, y que para darle a la gente la oportunidad de descansar, de reconectarse con sus raíces espirituales, para que pueda estar con la familia, etcétera, etcétera. Siempre empieza con un motivo inofensivo y siempre termina siendo una ley religiosa. Eso ha demostrado la historia. Así que la iglesia romana dice el domingo, la Biblia dice que el sábado. La iglesia romana dice nosotros, por el poder que nos dio Dios, cambiamos la ley de Dios, implementamos el domingo en lugar del sábado. Y saben,
la Biblia también, y la historia nos dice que el papado gobernó exactamente 1260 años. Desde el año 538, cuando el emperador Justiniano proclamó que el Papa era soberano en Oriente y Occidente, y luego en 1798, 1260 años después, el papado recibió una herida mortal cuando el general Berthier entró a Roma, a la Capilla Sixtina, depuso al Papa Pío VI y fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. La profecía se cumple exactamente en la Iglesia romana. Ahora, ojalá que yo pudiera decir lo contrario. Si hay alguien aquí que pertenece a la Iglesia Católica, a la Iglesia Romana, no se sienta aludido, porque yo no estoy hablando de usted. Tal vez no conocía esto. Estoy hablando del sistema que lo hizo. Estoy hablando de la jerarquía de la Iglesia. Estoy hablando no de individuos, sino del sistema. Yo creo que la mayoría del verdadero pueblo de Dios se encuentra en la Iglesia Católica. Sirven a Dios lo mejor que pueden, de acuerdo al conocimiento que tienen. Hasta sirven muchos de ellos mejor al Señor que muchos adventistas. Y nosotros tenemos la verdad. Pero no por eso significa que lo que enseña la Iglesia Romana es la verdad. La Iglesia Romana, como sistema, ha perseguido. Dice que tiene representante de Dios en la tierra. Dice que puede perdonar pecados. Ha instituido el domingo. Permite que la gente se incline a las imágenes. Antes los anima de que se inclinen ante las imágenes. Todo eso está bien documentado. Pero eso no fue creado por los laicos de la iglesia, eso fue creado por la jerarquía, por los teólogos de la iglesia, por los padres eclesiásticos. Entonces tenemos 3 etapas. Estamos siguiendo la secuencia, el método histórico, no falla. Podemos seguir el curso de la profecía. Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se divide y luego entre las divisiones del Imperio Romano se levanta Roma papal, que gobierna 1260 años. Y ustedes dicen, ¿dónde está la cuarta etapa? Para entender la cuarta etapa necesitamos ir al libro de Apocalipsis. En Daniel no está toda la información. El libro de Apocalipsis es una ampliación y una explicación del libro de Daniel. Así que tenemos que ir a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13, y voy a mencionar el versículo 2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Ustedes lo tienen, solamente les voy a mencionar el contenido. Allí dice que hay una bestia que tiene características, tiene boca de ¿qué? De león. Y tiene patas de oso. Y cuerpo de leopardo. Y luego dice que el dragón le da a la bestia su trono, su autoridad y gran potestad. ¿Cuántas bestias menciona Apocalipsis 13:2? ¿Cuántas bestias se mencionan? 4. O alguna bestia. Pero las características de cuántas bestias tiene esa bestia. 4. ¿Hay un león, sí o no? Sí. ¿Hay un oso? Sí. ¿Hay un leopardo? Sí. ¿Hay un dragón? Sí. Y dicho sea de paso, el dragón tiene 10 cuernos. Lo pueden ver en Apocalipsis 12, el dragón tiene 10 cuernos. Ahora yo pregunto entonces, ¿hay que conectar Daniel y Apocalipsis? ¿Sí? Ahora, fíjense la secuencia. Quiero que noten la secuencia. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia.
porque el dragón le da su autoridad a la bestia. Entonces yo pregunto, en Apocalipsis, ¿qué equivale al cuerno pequeño en el libro de Apocalipsis? La bestia. Por la secuencia. La secuencia está clara. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. La bestia está en la misma secuencia que el cuerno pequeño. Así que podemos saber que la bestia de Apocalipsis representa el mismo poder que el cuerno pequeño. Representa a Roma papal. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es algo muy interesante. Daniel 7 no menciona explícitamente qué sucedió con el cuerno después que perdió su poder, después de gobernar 1260 años. Ahora, sí está implícito en Daniel 7 porque dice que este poder va a estar gobernando el mundo cuando Cristo venga y va a ser destruido cuando Jesús venga. Así que se sobreentiende que si Cristo lo va a destruir cuando Él venga, pues debe estar dominando. Pero eso es algo implícito. Pero lo que está implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 nos damos cuenta que esta bestia o este cuerno pequeño va a tener otro periodo de dominio después de los 1260 años. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10. Hablando de esta bestia, dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Eso es literalmente lo que le pasó al Papa. Metía gente a la prisión y él se fue prisionero. Y luego dice: si alguno mata a espada, este sistema mataba con espada, ¿qué iba a pasar? A espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que tenemos la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, recibe una ¿qué? Una herida mortal. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo creen ustedes que recibió la herida mortal? ¿Cuando comenzaban los 1260 años, a la mitad de los 1260 años, o cuando terminaron los 1260 años? Pues tiene que ser al final, porque si no es al final, entonces no gobernó 1260. Cuando terminaron los 1260 años, este poder recibió una herida mortal. ¿Con qué? Con la espada. Qué interesante. Con la espada. Esta bestia que mataba con la espada, al final de los 1260 años recibe una herida con la espada. Y claro, tenemos que preguntarnos qué representa la espada. Anoche yo mencionaba que generalmente se da la respuesta que la espada representa la palabra de Dios. Ciertamente hay un versículo, Efesios 6:17, donde dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero aquí no representa la palabra de Dios. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque la bestia no usaba la Biblia para matar a nadie. La bestia no usaba la palabra de Dios para matar. Y dice que la espada que la bestia usaba para matar es la espada que le iba a dar la herida mortal a él. Así que la espada no puede ser la Biblia, porque la bestia no usó la Biblia para matar a nadie. Entonces se surge la pregunta: ¿qué usaba la bestia, el sistema papal, para matar al pueblo de Dios? Usaba la espada del poder civil. Y yo no estoy especulando. Romanos 13:4 dice que Dios le ha dado al poder civil la espada. Si usted me dice: papá, ustedes mataron tanta gente durante los 1260 años, y ellos dicen: no, nosotros no fuimos, fueron los reyes. Bueno, ¿y quiénes fueron los que le dieron a los reyes que mataron a la gente? El sistema religioso. Escuchen bien. Durante los 1260 años se repitió lo que sucedió con Jesús. Yo tengo un tema completo
comparando los eventos finales de la vida de Jesús con lo que va a pasar con el pueblo de Dios, lo que pasó con el pueblo de Dios durante los 1260 años y lo que va a pasar al final de la historia. ¿Y saben algo interesante? La iglesia en los días de Cristo es la que quería matar a Jesús. ¿Ustedes me oyeron lo que dije? ¿Quién quería matar a Jesús? La iglesia. ¿Podía la iglesia sola matar a Jesús? No, así que ¿qué hicieron? Se lo llevaron a Pilato. Y le dijeron a Pilato: mira, nosotros no podemos ejecutar el decreto de muerte, necesitamos tu ayuda. La iglesia, influyendo sobre el poder civil, acabó con la vida de Cristo. Eso fue lo que pasó aquí. Como la iglesia judía usó la espada civil de Roma, y dicho sea paso, en Romanos 13:4 el apóstol Pablo está hablando del espada de Roma. De la misma manera, durante los 1260 años, la iglesia romana usaba a los gobiernos de Europa para acabar con todos los que no estaban de acuerdo con ella. Es decir, durante los 1260 años tenían el apoyo de la espada del poder civil. Pero la Biblia nos dice que esa misma espada que el poder civil usaba para ayudar a esta bestia, el poder civil iba a usar esa espada para darle herida mortal a la bestia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso fue lo que hizo Francia en 1798. Digo, ya no vamos a dejar que nos uses más, que nos domines más. No, ahora le quitó la espada y se volvió en contra. Y Francia le suministró a la iglesia romana, al papado, una herida mortal. Y por unos 200 años o más, la iglesia romana no ha podido hacer lo que hacía en el pasado. ¿Por qué es que no ha podido hacer lo que hizo en el pasado? ¿Por qué es que no ha podido armar la Inquisición contra aquellos que enseñan en contra de ella y practican cosas diferentes que lo que enseña la iglesia? ¿Por qué no ha podido? Porque los poderes civiles del mundo no le han prestado su apoyo para imponer su religión. Se le ha quitado la espada. La espada le dio la herida mortal. Y mientras los poderes civiles se mantengan alejados y no la apoyen, no va a sanarse la herida ni va a recuperar la espada. Pero ahora sí, escuchen la triste historia. ¿Se le va a sanar la herida mortal? ¿Sí? Porque el versículo dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahí está la cuarta etapa. Primera etapa, Roma sola. Segunda etapa, Roma dividida. Tercera etapa, Roma papal, 1260 años. Herida mortal. Tiempo, cuando no domina, porque está herida, y luego recupera su dominio y tiene una cuarta etapa, esta cuarta bestia. ¿Están conmigo? Y dice: su herida mortal fue sanada y se maravilló todos los ángeles. Los ángeles también. Dice: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se maravilló qué? Toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántos seres humanos van a seguir a la bestia? Van a adorar a la bestia, van a admirar a la bestia, van a decir que la bestia es lo mejor del mundo. ¿Cuántos? Toda la tierra, menos los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, un pequeño remanente. Ahora necesitamos hacer una pregunta: ¿cómo se le va a sanar la herida? ¿Y qué poder le va a devolver la espada? Aquí es que la historia se torna increíble. Escuchen bien. Si ustedes miran la historia de todas las bestias de Daniel 7, van a encontrar que cada bestia
peleó contra la bestia anterior para quitarle el poder. El oso aniquiló al león. El leopardo aniquiló al oso. El dragón o la bestia terrible acabó con el leopardo. Pero en Apocalipsis 13 habla de otra bestia que se levanta de la tierra cuando cae la primera. Porque dice, ustedes pueden verlo, dice que después del versículo 10, donde dice, dio de su cabeza como herido de muerte, y la herida de muerte no es nada, se maravilloso todo el mundo, toda la tierra, el poder de la bestia. El siguiente versículo dice, luego vi una bestia que se levantaba de la tierra. Es decir, cuando la primera bestia recibe su herida mortal, 1798, había otra nación que se estaba levantando al mismo tiempo, que iba a ser una potencia mundial. Porque la Biblia dice que esta bestia iba a imponer un decreto de muerte mundial. Para eso tiene que tener un poderío militar global. Es una bestia que va a prohibir comprar y vender a nivel global. Tiene que ser un poder global, económico. Va a mandar a todas las naciones a adorar a la bestia. Tiene que tener gran poder político global. Ahora surge la pregunta, ¿qué nación se estaba levantando cuando la primera bestia ganó? Este país, los Estados Unidos de América. Y por los últimos 200 años, mis hermanos y hermanas, mis apreciados amigos, se ha disfrutado de libertad religiosa, no solo en este país, sino otros países han adoptado sistemas de gobierno a donde hay libertad de culto, como El Salvador, México, una separación radical de iglesia y Estado, como resultado de lo que hizo Benito Juárez. Era así, ¿no? Hubo un tiempo en que ni siquiera los templos le pertenecían a la iglesia, los templos eran propiedad del gobierno. Me dicen que eso ha cambiado. Yo tuve 2 semanas de oración en la Universidad de Montemorelos. Nunca me dejaron bautizar a los candidatos entre la juventud a terminar la campaña porque era un pastor extranjero. Había leyes estrictas separando la iglesia del Estado en México, en nuestros países, y por esa razón la democracia ha florecido. La gente ha tenido libertad de cultos, la gente puede compartir el mensaje, proliferar la verdad de Dios en estos últimos días. Pero la Biblia nos dice que la misma nación que ayudó a establecer estos sistemas democráticos a nivel mundial va a repudiar esos principios y, escuchen bien, va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Es decir, esta bestia que se levanta de la tierra es diferente a todas las otras bestias, porque en vez de aniquilar a la bestia anterior, la va a ayudar a recuperar su poder. ¿Sí ustedes? Vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis 13 para que ustedes vean. Apocalipsis 13 y el versículo 12. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice que esta bestia ejerce toda la autoridad ¿de qué? De la primera bestia en presencia de ella. ¿Por qué autoridad habla esta bestia? Por la autoridad de la primera bestia, el papá. Nos dice también en el versículo 12 que esta bestia que se levanta de la tierra hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Esta bestia de la tierra es todo adorando a la primera bestia, ayudando a la primera bestia. No solo eso, sino que nos dice en el versículo 14, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia.
Y luego el versículo 14, versículo 16, dice que esta bestia que se levanta de la tierra va a prohibir comprar y vender, al menos que se tenga la marca de la primera bestia. ¿Qué está haciendo la segunda bestia? La segunda bestia no está luchando en contra de la bestia anterior, sino que la está ayudando a recuperar el poder que perdió en este país. Y usted dice, pastor, eso es imposible. Que los Estados Unidos le vuelva a dar al poder papal la espada del poder civil para perseguir a los que no estén de acuerdo con él. Eso es lo que dice la profecía, no lo digo yo. Porque dice que manda a todos a adorar a la primera bestia, a adorar la imagen de la primera bestia, a recibir la marca de la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace para complacer a la primera bestia. Es decir, según la profecía, los Estados Unidos de América es el país que va a sanar la herida mortal, devolviéndole la espada al papado, la espada que perdió en 1798. Vamos a repasar ahora el método. ¿Cuál es el método? El método histórico. ¿Qué tenemos en Daniel 7 comparado con Apocalipsis 13? Un león, ¿qué reino? Babilonia. Un oso, Medo-Persia. Un leopardo, una bestia espantosa y terrible, un dragón, el imperio romano. 10 cuernos, Roma dividida. El cuerno pequeño o la bestia, Roma papal. ¿Cuánto tiempo gobierna? 1260 años. Luego recibe una herida ¿qué? Mortal. Y por un tiempo está inactiva. Pero luego la bestia que se levanta de la tierra la va a ayudar a recuperar la espada y el poder que perdió. ¿Ven la secuencia? Yo pregunto, ¿pueden seguir ustedes todo el curso histórico desde el comienzo hasta el final? Facilito. Ese es el método histórico. Ahora escuchen bien. Las grandes iglesias protestantes de la Reforma de la época de Lutero, Calvino y Zwinglio usaban el método histórico para identificar al papado como el anticristo de la Biblia, porque ellos podían ver la secuencia. Sabía que Babilonia había pasado, Medo-Persia había pasado, Grecia había pasado, el imperio romano había pasado. Sabían que el imperio romano se había dividido en 10 reinos y que después de eso se iba a levantar un poder por 1000 años que iba a gobernar e imponer su voluntad. Y estamos en ese tiempo. Decían que podían seguir la trayectoria. Y Lutero y Calvino y los reformadores, todos creían que el papado era el anticristo predicho por la Biblia. Todos. Wesley también, entre otros, el fundador del metodismo. Todos creían porque podían seguir la secuencia. Como resultado de la reforma protestante, la Iglesia Católica empezó a perder no solo personas, sino que empezó a perder naciones enteras a la reforma protestante. Miles de personas abandonaron la Iglesia Católica, viendo la forma en que los reformadores interpretaban la iglesia. Podían seguir la secuencia. Naciones enteras abandonaron a la Iglesia romana y se volvieron protestantes, y la Iglesia romana dijo: a nosotros no nos conviene esto que está pasando, nosotros tenemos que contrarrestar esto. Y lo primero que hicieron fue convocar un concilio eclesiástico que se conoce como el Concilio de Trento, una ciudad que queda en Italia. Es el concilio eclesiástico más largo que jamás se haya tenido en la historia de la Iglesia Católica. Duró desde 1545 hasta 1563, 18 años vivió ese concilio de Trento. Y allí la Iglesia Católica procuró contrarrestar la reforma protestante teológicamente, contradiciendo las doctrinas de los reformadores.
pero mientras más trataban de contradecir las doctrinas, más personas salían de la iglesia romana. Y por lo tanto la iglesia romana dijo, nosotros tenemos que probar otra forma de hacerlo. Porque la interpretación profética de los protestantes es tan clara que la gente puede seguir la secuencia y ver que nosotros estamos cumpliendo la profecía. Así que la iglesia romana dijo, lo que tenemos que hacer es cambiar el método. Porque si cambiamos el método, entonces vamos a esconder que la iglesia romana cumple esta profecía. Y por eso se levantó un erudito jesuita católico con el nombre de Luis de Alcázar. Escribió comentarios sobre el libro de Apocalipsis, también comentándose sobre algunas porciones del libro de Daniel. Y dijo, mire, esa profecía del cuerno pequeño, eso se aplica en realidad a un personaje bien malvado que vivió 165 años antes de Cristo, que se llamaba Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el altar de los judíos, persiguió a los judíos, gobernó por 3 años, bueno, no fueron 3 y medio, pero 3, más o menos cerca de 3 y medio. Eso es lo que dice. Y cambió las fechas de la fiesta judía, le cambió los tiempos. Así que el que cumplió esa profecía de Daniel 7 fue Antíoco Epífanes, 165 años antes de nacer Jesús. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Y en cuanto a la bestia de Apocalipsis 13, Luis de Alcázar, yo tengo en forma electrónica una copia de ese comentario, decía, la bestia representa a Nerón, porque había una teoría por ahí de que Nerón iba a recibir una herida de muerte y entonces iba a resucitar de los muertos, iba a resurgir peor de lo que era antes. Entonces dice, la bestia entonces es Nerón y el pueblo pequeño Antíoco Epífanes. Así que estas profecías nada tienen que ver con nosotros. ¿Sabes lo que es interesante? Cuando yo hice esta investigación, yo busqué varios comentarios protestantes liberales. Cuando digo liberales, hay iglesias protestantes que no creen en la inspiración de la Biblia. Las grandes iglesias que vinieron de la Reforma Protestante hoy en día son liberales, han aceptado la idea del matrimonio gay, las mujeres, la ordenación de las mujeres como pastoras, que aceptan que el hombre llegó a existir por un largo proceso de evolución, como la Iglesia Luterana Unida, la Iglesia Presbiteriana Unida, la Iglesia Metodista Unida. Si viene la palabra unida, es problemático. La Iglesia de Cristo Unida. Yo leí comentarios escritos por eruditos de estas iglesias y, ¿saben? Me interesaba ver lo que decían de Daniel 7 y de Apocalipsis 13. ¿Y saben lo que descubrí? Descubrí que sin excepción, estos comentarios protestantes declaran que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes y que la bestia fue Nerón. Las iglesias protestantes liberales. ¿De dónde sacaron eso? Lo sacaron de la iglesia romana. Directamente del concepto que tenía Luis de Alcázar. Pero surgió otro erudito de la Iglesia Católica, también jesuita de España, Francisco Rivera. Escribió también un comentario y dijo, no, yo discrepo con Luis de Alcázar. En realidad el pueblo pequeño no representa a Antíoco Epífanes, quien gobernó en el pasado. No, eso representa un personaje malévolo que se va a levantar ahí al final de la historia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Va a reconstruir el templo de Jerusalén, va a hacer una estatua bien grandota y va a mandar a todos que adoren esa estatua. Va a gobernar 3 años y medio literales, va a perseguir a los judíos literales. Es decir, esa profecía se cumple en el lejano futuro. Eso no tiene nada que ver con nosotros.
Y lo mismo digo en cuanto a la bestia de Apocalipsis 13, ¿no? Digo, ese es un personaje malévolo que se va a levantar, un ateo que se va a levantar allá en Tierra Santa. Yo pregunto, ¿han oído esa interpretación entre los protestantes hoy? Eso es lo que creen los bautistas y los pentecostales y los carismáticos. Solo que ellos le han añadido un detalle, y ese detalle es el rapto. Que la iglesia se va en el rapto, y entonces después de eso, ahora entra otra ejecución el plan de Dios con los judíos. Y todas las profecías del cuerno pequeño y la bestia, todo eso se va a cumplir allá después que la iglesia se fue en el rapto. Ahora yo pregunto, si las profecías del cuerno pequeño y la bestia todavía no se han cumplido, entonces yo pregunto, ¿el papado cumplió alguna profecía? No. Lo que Satanás está procurando hacer es esconder el poder que cambió la ley de Dios. Lo ha hecho proyectando el cumplimiento de las profecías al lejano pasado o al lejano futuro. Y de esa manera la gente no puede ver dónde se cumplieron estas profecías en el curso de la historia con la iglesia romana. Han cambiado el método. Y cuando usted cambia el método, anda a ciegas en su comprensión de las profecías. Mientras que todo el mundo está mirando al Medio Oriente para el cumplimiento de las profecías, el papado romano crece cada día más. Y nadie se da cuenta que está cumpliendo las profecías porque está mirando a donde no es. ¿Están entendiendo lo serio de esto? Hace imposible identificar a la bestia y el cuerno pequeño. Cuando usted proyecta eso al pasado o al futuro, no tiene nada que ver con la iglesia romana. La iglesia romana dice, eso no se aplica a nosotros. Y por lo tanto, la iglesia romana crece y nadie dice nada. Ahora, permítame compartir con ustedes algunas cosas que han estado sucediendo en el mundo protestante. Posiblemente algunos de ustedes han oído hablar de un tal Tony Palmer, un ministro o sacerdote anglicano de la tradición celta. Murió en un accidente de moto el año pasado. Pero antes de eso, él fue invitado a una convención de líderes carismáticos, de líderes pentecostales, organizada esta reunión por un pastor de televisión de renombre, seguido por millones, con el nombre de Kenneth Copeland. Fue el 25 de febrero del año pasado que Tony Palmer fue invitado para presentar un tema en esa convención donde había centenares de líderes carismáticos que representaban a miles y miles de miembros de sus iglesias. Ese día, el 25 de febrero, dijo Tony Palmer que el Señor lo había enviado en el espíritu y el poder de Elías para tornar los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es decir, Dios me ha llamado, dijo Palmer, para unir a todos los cristianos. Se lamentó de que entre los protestantes había 33,000 denominaciones religiosas en los Estados Unidos, y luego declaró: la diversidad es divina y la división es diabólica. Y luego afirmó que los carismáticos tienen la gloria. Y él definió la gloria como el ser uno. Digo, la gloria es que todos seamos uno. Y ahora voy a leer lo que él dijo. Dice: es la gloria la que nos une, no la doctrina. Interesante. Es la gloria. Si usted acepta que la gloria de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos. Pues Dios nos aclarará todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo.
Así que el sábado, ¿por qué peleamos por eso? El estado de los muertos, ¿qué importancia tiene? La reforma por salud, ya cuando lleguemos al cielo Dios va a aclarar todas las doctrinas. Mientras tanto lo que tenemos que hacer es abrazarnos todos y llevarnos bien. Siguió diciendo, y recuerden que esta es una convención donde hay centenares de líderes de miles de carismáticos a nivel mundial. Digo, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad. Pues Jesús dijo que el mundo no creerá hasta que seamos uno. Y luego en su presentación se refirió a una declaración conjunta sobre la justificación por la fe que fue firmada por luteranos y católicos. ¿Saben ustedes que los luteranos firmaron un documento donde ellos dicen: la Iglesia Católica y nosotros estamos de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe? Fue la doctrina que dividió a Lutero de Roma. Y firmaron en 1999 este documento diciendo: estamos de acuerdo en esa doctrina. 5 años después los metodistas firmaron ese mismo documento. Y esto llevó a Palmer a afirmar a todos esos que estaban en la convención: hermanos y hermanas, la protesta de Lutero se acabó. ¿Se acabó la suya? Se lamentó de que ninguna iglesia evangélica había firmado esa declaración común. Y luego dijo: esto tiene que arreglarse. Diciendo: hace 15 años la protesta se acabó. Si ya no hay protesta, entonces ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Tal vez ahora todos somos católicos de nuevo. ¿Se fue lo que dijo? Textualmente. Ahora, Tony Palmer era amigo íntimo del Papa Francisco I. Y antes de la convención, él había ido a Roma para pedirle al Papa que le grabara un mensaje en su iPhone a los que iban a asistir a la convención. Así que Tony Palmer dijo: tengo un mensaje en mi iPhone del Papa Francisco I. Y quiero leerles algunas de las palabras que habló Francisco I a todos esos líderes carismáticos que estaban reunidos allí. Dijo el Papa, entre otras cosas: estoy anhelando que esta separación llegue a su fin y nos conceda la unidad. Estoy suspirando por ese abrazo. Al final del mensaje dijo: por favor, oren por mí, necesito sus oraciones, y yo oraré por ustedes, pero necesito sus oraciones. Y oremos que el Señor nos una a todos. Vamos, somos hermanos, démonos un abrazo espiritual y permitamos que Dios termine la obra que ha comenzado. Y esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Les pido que me bendigan. Yo los bendigo. De hermano a hermano, yo los abrazo. Palabras del Papa a estos centenares de líderes protestantes. Pero ahí no termina la historia. Luego, Kenneth Copeland, el que organizó esta actividad, seguido por millones de personas a nivel mundial, se paró y comenzó a subir la plataforma repitiendo vez tras vez tras vez de gloria, 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 no sé, 20 veces lo habrá repetido. Y mientras él subía diciendo esto, esos líderes carismáticos aplaudían y silbaban y gritaban en aprobación. Y luego Kenneth Copeland dijo: no sabemos orar por él como debemos. Dice: nosotros los protestantes no sabemos orar por el Papa como debemos. Y luego empezó a orar en lenguas. Luego le digo a Tony Palmer: Tony, trae tu iPhone, que yo quiero mandarle un mensaje al Papa de regreso. Y quiero leerles lo que dijo Kenneth Copeland al Papa. Y quiero que noten un versículo muy interesante que él usó
y se lo aplicó a Francisco primero, pero la Biblia se lo aplica a Dios. Digo lo siguiente: estos líderes representan literalmente a decenas de miles que le aman, que creen que Dios está con usted. Y en contestación a su petición, acabamos de orar con usted y por usted, y lo hicimos en el Espíritu. Le bendecimos y recibimos su bendición. ¿Me creen, hermanos y hermanas, que él estaría diciendo eso si entendiera el método? ¿Por qué puede decir eso? Porque él no cree que el papado está cumpliendo la profecía. ¿Por qué razón? Porque él es un carismático conservador que cree en el rapto al final de la historia, un anticristo personal que se va a sentar en el templo de Jerusalén, va a perseguir a los judíos por 1260 días literales. Y por lo tanto no ve al papado cumpliendo nada. Por eso dice: recibimos su bendición y le bendecimos. Sigue diciendo: es muy, muy importante para nosotros. Y le bendecimos con todos nuestros corazones, le bendecimos con todas nuestras almas y le bendecimos con todas nuestras fuerzas. Es un versículo que se aplica a Dios. Y le damos gracias a usted, Señor. Le damos gracias a Dios por usted. Y así es que todos unánimes le decimos: reciba nuestra bendición. Hermanas, están enviando una bendición al líder del sistema que la Biblia llama el cuerno pequeño y la bestia. No estoy diciendo que Francisco I es una bestia o que es un cuerno pequeño. Esto es simbólico, que representa el sistema. Ahora, como resultado del mensaje que mandó Kenneth Copeland, el Papa invitó a un grupo de protestantes, de pastores de renombre protestantes, a visitar el Vaticano. Entre ellos estaba James Robinson, otro evangelista de la televisión que tiene millones de adeptos. Estos no son gente ahí de cualquier iglesia, estos son los grandes líderes del protestantismo. Fue a visitar al Papa Francisco I, y quiero leerle las palabras que él le dijo. Papa Francisco, permítame decirle que yo veo a Jesús en usted. Y en Cristo somos hermanos, somos familia. Gracias por hablar el idioma del amor, a fin de que todos podamos llegar a conocerle y amarle a Él y los unos a los otros. También fue al Vaticano Joel Osteen. ¿Ustedes saben quién es Joel Osteen? Llena un coliseo deportivo en Houston 3 veces los domingos a reventar de gente. Ha escrito muchos libros, tiene millones de adeptos. Otro gran líder de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Digo lo siguiente: me sentí muy honrado. Y luego declaró: uno siente este profundo respeto y reverencia para con Dios mientras andaba en el tour del Vaticano. Asistió a una misa en la plaza de San Pedro, donde asistieron 100,000 personas. Y después de la misa, Joel Osteen dijo:
fue muy alentador ver cómo quiere a la gente. Me gusta el hecho de que está siendo más inclusiva a la iglesia. No está procurando reducir el tamaño de la iglesia, sino de aumentarlo e incluir a todos. Y eso incluye a los que están activamente viviendo una vida guerra. Ahora, debo decirles que algunos protestantes no adventistas han protestado. Hay algunos que entienden las profecías. Por ejemplo, les leo un comentario del pastor Mark Herridge de la Iglesia Pentecostal del Faro en Livingston, Texas. Después que estos pastores fueron a visitar al Vaticano, encontramos que Mark Herridge, quien es pentecostal y discrepó de lo que hizo Joel Osteen, dijo esto: Joel Osteen se ha unido a las filas de todos los ministerios populares que han inclinado su rodilla ante el sistema del anticristo. Y aquellos que siguen ciegamente su liderazgo serán los primeros en extender su mano para recibir la marca de la bestia. Sigue diciendo: cualquier ministerio protestante que se vincula con el Papa y el catolicismo está traicionando el sacrificio de millones de cristianos fieles que murieron a mano de esta religión brutal, dictatorial y opresiva, que nunca ha representado a la iglesia de Dios vivo, tal cual se describe en la enseñanza del Nuevo Testamento. Podría haber sido escrito por un adventista. Algunos cristianos lo pueden ver. ¿Saben quién más fue al Vaticano? Rick Warren. ¿Saben quién es Rick Warren? El libro La Iglesia con Propósito, la vida con propósito, que se está usando muchísimo en muchas iglesias adventistas inclusive. Quiero leerles lo que dijo Rick Warren. Tenemos mucho más en común que lo que nos divide. Cuando hablamos de pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, 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 todos concordaríamos que creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es por medio de Cristo Jesús. Estos son los asuntos grandes. Es decir, los puntos comunes de doctrina que nos unen, está diciendo. Y luego digo esto: a veces los protestantes piensan que los católicos adoran a María como si fuera otro Dios. Pero ese concepto no es precisamente doctrina católica. Y la gente dice: ¿y qué es ese asunto de los santos? ¿Por qué le están rezando a los santos? Dice Rick Warren: cuando usted comprende lo que quieren decir con sus declaraciones, se darán cuenta que tenemos mucho en común. No niego que haya diferentes reales, de esto no cabe duda, pero lo más importante es que si usted ama a Jesús, entonces estamos en el mismo equipo. ¿Usted cree que Rick Warren entiende las profecías? ¿Usted cree que entiende el método? El que no entiende el método va a terminar adorando a la bestia y a su imagen y recibiendo la marca. Siguió diciendo: en realidad la unidad, dice Rick Warren, que yo espero, no es una unidad de estructura, sino una unidad para cumplir la misión. Somos obreros conjuntos cuando se trata de proteger la santidad de la vida, la santidad del sexo y la santidad del matrimonio. Así que tenemos mucho en común. Y no existe división alguna cuando se trata de estos tres temas. Puntos comunes de doctrina. Ahora yo pregunto: ¿será verdad que tenemos más que nos une que lo que nos divide? Yo me pregunto: ¿estarían los protestantes dispuestos a aceptar que en cada sacrificio de la misa Cristo es sacrificado de nuevo y que no murió de una vez por todas en la cruz?
¿Estarían los protestantes dispuestos de aceptar la idea de que una persona que fue medio buena o medio mala se va al purgatorio cuando se muere? ¿Estarían los protestantes dispuestos a aceptar la idea de que uno puede inclinarse ante las imágenes? ¿Estarían los protestantes dispuestos de aceptar la primacía del Papa como soberano del mundo cristiano? ¿Estarían dispuestos los protestantes de enseñar que María es la Madre de Dios, que fue concebida sin pecado original, que nunca pecó, que ascendió corporalmente al cielo y que ahora intercede por los pecadores? ¿Estarían los protestantes dispuestos a aceptar la canonización de los santos? ¿Estarían los protestantes dispuestos a aceptar que la Biblia no es nuestra única regla de fe y práctica, sino que debemos aceptar la Biblia y la tradición como fuentes de autoridad? ¿Están los protestantes dispuestos a aceptar la idea de repartir indulgencias por el pecado o confesar los pecados a un sacerdote humano? Estos no son asuntos inverosímiles que nos dividen. No son cosas que vamos a resolver cuando lleguemos al cielo. Son asuntos centrales de la doctrina que presenta la Sagrada Escritura. Quiero leer un par de citas de la hermana hoy. Lo que voy a leer fue escrito hace más de 120 años. Ella vio estos días. Fíjense lo que dijo. Conflicto de los Siglos, página 445. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿cómo digo? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La inflicción de civiles contra los disidentes vendrá de por sí solo cuando se unan en puntos comunes de doctrina, como Dios reveló. En la página 444, la sierva de Dios dice: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Hace más de 120 años. Esas palabras fueron escritas. Permítanme compartir algunas otras cosas que están pasando hoy en el mundo, con el papado y el protestantismo. Posiblemente ustedes no hayan estudiado mucho esto, pero en Europa hay una presión muy fuerte de establecer una ley dominical en toda la Unión Europea. Han estado presionando al Parlamento Europeo para que se imponga una ley dominical a nivel de toda Europa. Sindicatos laborales, grupos familiares, negociantes, iglesias protestantes, la iglesia católica,
están presionando y presionando, y finalmente va a venir una ley de esas, por la influencia grande que tiene Francisco I. ¿Ustedes creen que la renuncia de Benedicto XVI fue una coincidencia? No creo. Ahora escuchen, la señal que me parece a mí más grande de todas las señales es el hecho de que Francisco I va a venir a los Estados Unidos y el 24 de septiembre de este año va a dar un discurso ante el Congreso conjunto de los Estados Unidos, incluyendo todos los senadores y todos los que pertenecen a la Cámara de Representantes. Esto es algo insólito. Y usted dice, ¿por qué es tan insólito? Porque, hermanos y hermanas, los principios del papado y los principios de los Estados Unidos son radicalmente opuestos. Esta nación fue fundada sobre la idea de que debe haber una separación radical entre la Iglesia y el Estado. Mientras que el papado enseña que debe haber una unión de la Iglesia con el Estado. ¿Cómo es que aquellos que redactan las leyes de los Estados Unidos están dispuestos a invitar a alguien que cree que la Iglesia y el Estado deben ser uno y deben apoyar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible que lo inviten a dar un discurso en el Congreso en una nación que cree exactamente lo contrario? Y yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero estoy dispuesto de decir que yo creo que Francisco I en ese discurso va a hablar del cambio climático, porque ese es un tema hoy en día donde puede unir a liberales y conservadores. Va a hablar sobre la necesidad de que los Estados Unidos use su dinero para dárselo a los pobres, que las naciones ricas le den su dinero a las naciones pobres. Eso se llama socialismo. Y suena muy bonito, pero ¿saben algo? La obra de caridad no debe ser dejada a los gobiernos. La obra de caridad nos incumbe a cada uno de nosotros como individuos que pertenecemos a la Iglesia. La caridad no es corporativa, es algo individual. Y nunca fue el plan de Dios, mis queridos hermanos y amigos, de que todos tuvieran la misma cantidad de bienes. La hermana White dice que es el plan de Dios que haya ricos y pobres hasta que Cristo venga. Porque los ricos, su mayordomía es probada a ver si van a ser benevolentes con los pobres. Y los pobres, por ser pobres, se prueba su fe y su confianza en Dios. Así que dice Jesús dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Pero lo que están hablando los pastores protestantes y Francisco I, prácticamente todo es, tenemos que eliminar la pobreza, tenemos que resolver el problema del cambio climático, tenemos que buscar cómo acabar con las guerras. Yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces ha mencionado Francisco I la segunda venida de Cristo como la solución de los problemas de este mundo? Que yo sepa ni una sola vez. ¿Y saben por qué? Porque el concepto católico no es que Cristo no venga a establecer su reino. El concepto del papado es que la Iglesia debe aliarse con el poder civil para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Desde los días de San Agustín, ese es el concepto católico. Y cualquiera que no esté de acuerdo con ese plan de globalismo político y religioso será marcado por ser presidente. Y yo no estoy siendo, mire, yo no soy sensacionalista. Yo no vivo diciendo que por allá un barco se cayó en una caja y había unas guillotinas adentro. Al menos que yo, o que el Papa tenga una mano. Yo no ando en esa cosa. Yo sencillamente documento lo que yo encuentro en el internet, lo corroboro con fuentes de confianza.
o si no, no lo repito. Saben que también Francisco I va a ir a dar un discurso a las Naciones Unidas y va a hablar de lo mismo, de la necesidad que tienen las naciones ricas de redistribuir sus recursos. La clase media para la Iglesia Católica es enemiga. Puede dominar mucho más fácil cuando hay un pequeño grupo de gente rica y todos los demás son pobres. Ahora, no voy a mencionar que este papa es el primer papa jesuita. Déjame mencionar nada más una cosa en cuanto a eso. Voy a leer una cita del Epístola Profecía. Deberían leer toda la cita, conflicto de los siglos 234 y 235. Dice: al darse a conocer como miembros de la orden, es decir, la orden de los jesuitas, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles. Interesante. Atendiendo a los enfermos y a los pobres, y haciendo profesión de haber renunciado al mundo, y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Qué interesante. Lo que hacían los jesuitas: nos preocupa la gente en la cárcel, nos preocupan los pobres, hay que ayudar a los necesitados. Ustedes saben que esa ha sido la actitud de Francisco I. Pero escuchen bien, así también fue Judas Iscariote. ¿Se preocupaba Judas por los pobres? Oh, sí. Y usted dice: bueno, pero ¿qué conexión puede haber? Escuchen bien, a Judas se le llamó el hijo de perdición, y al hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2 también se le llama el hijo de perdición. Las únicas 2 veces en la Biblia a donde se usa la expresión hijo de perdición. Debe ser entonces que el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2 debe parecerse a Judas, porque tiene el mismo nombre. Uno que profesa seguir a Cristo, inclusive besa a Cristo, pero para traicionar. Quiero leerles una cita, luego quiero contarles una historia para terminar. Cuando yo pienso en lo que les espera a los Estados Unidos, me entristezco, porque esta es la nación más grande que jamás se haya levantado en la historia del mundo. Yo sé que México es una gran nación, y El Salvador también. Pero los Estados Unidos, por los principios sobre los cuales fue edificado este país, principios divinos sobre los cuales fue edificado este país, y pensar que este país va a repudiar esos principios y va a tornarse un país perseguidor, es triste. Dice la sierva del Señor en la revista Señales de los Tiempos, junio 12 de 1893, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias. La tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios,
entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Sabe lo que es un acto nacional? Es un acto del Congreso de los Estados Unidos. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor. ¿Por qué habría que darle vida y vigor al papado? Porque tiene una idea mortal. Dice, le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. Y así revivirán. Tiene que estar muerto para revivirla. Y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Tremenda cita. Ahora escuchen bien. Apocalipsis 13:3 dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Ya eso en sí, el hecho de que todo el mundo quiere a Francisco, incluyendo los ateos y los seculares y los que están a favor del matrimonio gay, todo el mundo lo quiere, ya es una mala señal. Porque el Señor Jesucristo declaró en Juan 17:14, hablando de sus discípulos: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si el Papa estuviera hablando la verdad de Dios como se encuentra en la Biblia, los medios de comunicación no lo habrían querido mucho. Pero lo admiran porque Él está diciendo lo que la gente quiere oír. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Dice Él. Etcétera. Ahora quiero terminar relatándoles una historia. El año pasado me invitaron junto con mi esposa para ir al estado de New Jersey a una media semana de temas allá en una iglesia. Y la hermana que nos invitó también nos invitó una tarde para ir a comer a su casa. Y fuimos allá, tenía un banquete, mejor dicho, cubano, mucha buena comida del Caribe. Y nos dimos cuenta que había invitado también a un joven, que yo me había dado cuenta que había estado en todas las reuniones en la iglesia. Y él nos contó su historia, su testimonio, ahí mientras estábamos en la mesa comiendo. Digo, pastor, un sábado por la mañana yo estaba parado en la calle y veo a esta señora viniendo bien, muy bien vestida, con una Biblia en la mano, caminando por la calle. Y dice, se me hizo raro, joven no era adventista, se me hizo raro porque ¿a dónde iba a ir una mujer un sábado por la mañana vestida elegantemente con una Biblia? Así que se le acercó y dijo, señora, ¿para dónde va usted con esa Biblia tan elegante? Y él, voy a la iglesia. ¿Qué? A la iglesia no puede ser, porque mañana es el día de ir a la iglesia. Hoy es sábado. Y yo, no, en la iglesia mía se acuerda el sábado. Amén. ¿Verdad? Yo no sabía que había una iglesia que guardaba el sábado. Yo estaba estudiando la Biblia y estoy convencido de lo mismo. ¿Puedo ir a la iglesia con usted? El hermano dijo, claro. Así que lado a lado se fueron a la iglesia. Contaba el joven que cuando llegó a la puerta de la iglesia se encontró a un anciano y le dijo al anciano, señor, ¿esta es la iglesia que guarda el santo sábado? Y el anciano dijo, sí. Entonces el joven dijo, entonces esta es mi iglesia. Amén. Y entró, se sentó por la escuela sabática. En el culto divino, el pastor que estaba predicando dice, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor, Elena G. de White. Y el muchacho contaba, dice, eso me pareció raro. Elena White, ¿quién será la tal Elena G. de White? Yo voy a ir a mi casa y voy a buscar en Google a ver quién era la tal Elena G. de White. Ahora ustedes saben, si ustedes van a Google, van a encontrar que casi todos los lugares se echan piedra y pestes a la mano. Acusaciones falsas. Todo ha sido contestado por el Centro de Investigación White. No hay nada nuevo debajo del sol. Cada cosa que critican, eso ha sido contestado. Pero la gente común y corriente no sabe eso, porque no ha visto el otro lado de la
muera de la historia. Así que este joven dice, yo voy a ir a Google, y cuando fue a la casa, fue allá a Google, Elena G. de White, salieron todos estos sitios negativos contra la hermana White. Y empezó a leer, y dice, wow, me puse a pensar, ¿será esta la iglesia a la cual yo quiero pertenecer, que tiene un profeta así? Y entonces dijo, pero luego me puse a pensar, la verdad es que ningún profeta así que si la gente odia tanto a esta mujer, debe ser que andaba por buen camino. Y el siguiente sábado fue a la iglesia y se encontró con el anciano y dijo, mire, usted no tiene un libro de Elena G. de White que yo pueda leer. Y el anciano dijo, claro, y le dio un conflicto de los siglos. En una semana se leyó el conflicto de los siglos. Y cuando regresó el siguiente sábado le dijo al anciano, mire, he leído todo este libro de tapa a tapa, no me cabe duda alguna de que la persona que escribió este libro fue inspirada por el Espíritu de Dios, porque lo que está en ese libro es lo que está pasando ahora. Mis hermanos y hermanas, es tiempo de repartir el conflicto de los hijos. Es tiempo de hablar con confianza sobre estas cosas. La gente quiere saber. Habrá gente que no quiere saber. Habrá gente renuente, gente opuesta. Siempre la verdad. Pero hay gente sincera que quiere conocer la verdad. Está buscando la verdad. Y nosotros la tenemos. Nosotros tenemos la verdad en ese libro, Conflicto de los Siglos, que la gente al leer el Conflicto de los Siglos se le van a abrir los ojos y dicen, wow, ya sabemos a dónde lleva todo esto, ya sabemos cuál es el fin de la historia. Ya sabemos que Dios va a triunfar. En fin. Qué gran luz tenemos nosotros, hermanos y hermanas. Tenemos la luz que necesita el mundo para saber cuáles son los poderes que van a jugar una función en los últimos días. Hay de nosotros si sencillamente nos sentamos y decimos, gracias Señor por esta gran bendición que nos has dado, y no hacemos nada con eso. Porque nos vamos a perder nosotros y se van a perder todos los que podríamos también haber impactado con el mensaje. Es tiempo de que compartamos el mensaje distintivo de nuestro Dios. Es tiempo de predicar los mensajes de los 3 años con poder. No para asustar a la gente, sino para que la gente pueda saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar, cómo escapar de los poderes que menciona la Biblia y cómo estar del lado de Dios para finalmente pararse con Jesús en el mar de vida, victoriosos sobre la bestia, sobre su marca, sobre su imagen y sobre su número. Que esa sea nuestra experiencia. Mis hermanos y hermanas, voy a tener una oración y luego tengo un corto anuncio de que Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado tu palabra profética más segura. Amén. Gracias porque no hemos seguido fábulas creadas por mentes humanas. Gracias por el método que tú nos has dado. Padre, te pedimos que nos capacites para proclamar estas verdades con amor a todos los que perecen. No queremos que nadie perezca. No queremos que nadie adore la bestia, su imagen, ni que reciba la marca. Ayúdanos, Señor, a explicarles con amor a la gente estas cosas, para que puedan estar del lado del Señor. Bendice a esta iglesia, las iglesias representadas, el pastor Osorio, todos los ancianos de la iglesia, los líderes, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre esta iglesia, las iglesias representadas aquí. Que esto pueda ser un gran centro de luz aquí en Los Ángeles, en esta ciudad que tanto necesita el mensaje de Dios. Bendice a cada uno, Señor. Acompáñanos a regresar esta noche a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.